Buenos días, Bogotá y Cundinamarca. Llega el profesor de profesores, ¿sí? ¿Es así? Profesor Julián Cortés. Cuéntele por qué es profesor, profesor Julián. Buenos días, Marcolino. Buenos días, equipo de esta emisora. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy profesor porque siempre me he dedicado como a enseñarle a la gente, a compartir el conocimiento. Fui profesor universitario, luego en distintos escenarios me dedico a trabajar en capacitación con campesinos, con el movimiento campesino y pues bueno, la gente me dice el profe. El profe. Bueno, profe, hay un tema y es precisamente el tema de lo que está pasando con el pacto histórico. Usted que es un profesor que ha analizado la situación desde hace muchos años, ¿cómo ve la crisis que está pasando en este momento el pacto histórico? ¿Es crisis o qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ¿Cómo lo yo, analiza? yo la analizo desde diversas perspectivas y trato de ser muy crítico y muy objetivo. Por un lado, es evidente que hay un sector político en Colombia que no le interesa que el progresismo avance. Y eso implica, por ejemplo, que en el Consejo Nacional Electoral hay unas figuras, unos políticos que realmente no son imparciales y están haciendo todo lo posible por quebrantar, primero, la unidad de los sectores progresistas de Colombia, eso quiere decir la unidad entre el pacto histórico y otros sectores como el Frente Amplio Unitario, organizaciones o fuerzas donde hay líderes como Roy Barreras. Entonces, la actuación de estos actores hace que ahorita, por ejemplo, haya un escenario que yo considero de bullying contra Roy Barreras, como si Roy Barreras hubiera estado detrás de esa gesta de la derecha para derrotar al progresismo. Y eso no es así. Segundo, otro elemento importante que hay que analizar ahí es que también dentro de las fuerzas del progresismo, y hay que decirlo, hay gente que no está preparada para resolver ciertos dilemas. En este caso, por ejemplo, el dilema jurídico en el que se enfrentó Colombia Humana en ese momento no fue resuelto concretamente por los jurídicos del pacto histórico. Y ahí también hay una responsabilidad que la izquierda a veces niega y a veces se niega a aceptar de que también hay gente, objetivamente, y lo voy a decir con toda tranquilidad, gente muy mediocre en la izquierda. Entonces, cada vez Y que eso es lo que hay le un ha pasado ataque, al presidente de la República en su no, gobierno. no al presidente, pero sí a un sector del pacto histórico. Entonces, decir que cada vez que tenemos una afrenta contra la derecha, que sabemos que hay que prepararnos bien para enfrentar a la derecha, pues la derecha va a estar con todo tratando de minar el progresismo y encima de todo tenemos gente que está dentro del progresismo que no nos ayuda. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la bancada del pacto histórico no hubo un escenario, digamos, excelente en los últimos 3 años que dijeran, hombre, que uno pudiera decir, hombre, la bancada del pacto histórico fue brillante en el Congreso. No lo fue, no lo fue, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos ahorita plantear desde un sector del progresismo, que estamos en el Frente Amplio Unitario, queremos plantear que sí podemos hacer una tarea bien hecha. Y ahora, volviendo al tema de lo de Roy Barreras. Entonces ahorita todo el mundo se fue de lanza en ristre contra Roy, diciendo que fue oportunista y no, pues está diciendo que él quiere participar. Él quería una consulta para contarse. Entonces hay un sector del pacto histórico diciendo que él se amangualó o que está detrás del CNE. No es cierto. O sea, este escenario de haber sacado a Iván Cepeda de la consulta, al único que beneficia es al mismo Iván Cepeda. A Roy Barreras no, porque él quería contarse. Y no un sector del progresismo, de liberales demócratas, de la socialdemocracia en Colombia, quería que Roy Barreras se contara, porque necesitamos saber cuántos votos tiene el Pero, centro, pero o ¿qué lo va a que llaman pasar el con centro. esto, con Roy Barrera? ¿Hay consulta con Roy o no hay consulta? En ¿O eso, quiénes van a llegar ahí? Porque hay plazos hasta esta tarde, ¿no? sí, esperamos que llegue un sector de lo que yo llamo la socialdemocracia y de lo que mucha gente llama el centro. Y a mí me gusta más socialdemocracia porque es un sector de los liberales progresistas, es un sector incluso del progresismo como yo, que no tuvimos cabida dentro del pacto histórico precisamente porque las prácticas de muchos cuadros o mucha gente del pacto histórico, más que unir, es de desunir, es de excluir a una cantidad de gente. O sea, en el Frente Amplio Unitario está un sector que se llama unitarios, en el partido Nuestra Fuerza estamos también gente progresista que no tuvimos cabida dentro del pacto histórico y que queremos jugar. Así como Roy Barreras, pues si la gente dice que Roy tiene solo un 1%, pues déjenlo contar. Si es verdad, ¿cuál es el temor? ¿Cuáles, en ese caso, cuáles van a la consulta con Roy Barrera? Pues se están Hablando de tratando de sumar. Medellín, Entonces Quintero ya Quintero. entró.
estaría Roy Barreras, se está hablando con Clara López, se está hablando con En Marcha, para que pongan y definamos una lista de lo que podríamos llamar la socialdemocracia colombiana. La izquierda ya tuvo su candidato, que es Iván. Si los del pacto histórico no están de acuerdo con la consulta de socialdemocracia, pues simplemente no voten, ya. Pero necesitamos saber cuántos votos pone la socialdemocracia en Colombia. Los liberales progresistas, los liberales herederos de Jorge Eliezer Gaitán, de Pía Córdoba. Pero hay otro tema que está en la mesa y es acerca de la nulidad de algunas listas de la Cámara, de algunos departamentos. Exacto, eso ya se está haciendo, ya anularon la del Valle, ya anularon la de Bogotá, digamos, están buscando... ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué las anulan? Precisamente ahí es donde entra mi argumentación. ¿Por qué? Porque el CNE obviamente tiene una tendencia muy profunda, una mayoría de estos magistrados que están ahí pues son de derecha y quieren sabotear al progresismo, eso es claro. Pero por el otro lado, desde el pacto histórico no blindaron jurídicamente esa unión entre Colombia Humana y pacto histórico, porque Colombia Humana no pudo hacer parte, obviamente, por todas esas temas de la derecha. Y para el ciudadano y a pie también, que nos esté escuchando, explíquemele exactamente por qué anulan estas listas. Porque, a ver, existe en la norma colombiana de que los partidos que han tenido más del 15% en las elecciones pasadas de votación no pueden hacer coalición con ningún otro partido para garantizar, digamos, la equidad. Solo podían hacer coalición los partidos pequeños. Menos Colombia del 15%. Humana, exacto. Colombia Humana hizo parte del pacto histórico hace 4 años y en muchos departamentos por ejemplo, en la capital tuvieron más de ese 15%. Por lo tanto, no podían haber hecho una coalición con ningún otro partido. Y Colombia Humana tuvo esa mayoría hablando de Bogotá. Hablando de Bogotá, de Cundinamarca, del Valle y de otros departamentos. Y entonces, ahí donde subieron el 15% son las listas que están anulando. Y antes del 8 de diciembre, Colombia Humana, el pacto histórico, sabía que le podían tumbar eso. Y ellos debieron haberse blindado y buscar la estrategia. Por ejemplo, nosotros en Cundinamarca le propusimos a Colombia Humana que se unieran a la lista del Frente Amplio Unitario. Y ya estamos parando esa alianza porque la veíamos importante. El mismo Roy Barreras le ofreció al presidente Petro la posibilidad de que Colombia Humana entrara a ser parte del Frente Amplio Unitario y no fue posible, ¿sí? Entonces, no fue posible porque alguien el jurídico de Colombia Humana dijo que ya se había solucionado el problema y vea que no solucionó. El plazo hasta esta tarde, ¿no? Sí, señor, entiendo eso, pero más allá de eso, tenemos que buscar una solución en la unidad. Y tenemos que ya dejar de buscar enemigos donde no los hay. Entonces, por ejemplo, están poniendo cualidades a Roy que a veces uno no se da cuenta. Entonces dicen que Roy, por ejemplo, tiene una cantidad de entidades y le habla al oído a Petro y está detrás de todo eso. No es cierto. Roy está haciendo su campaña como cualquier candidato pidiendo plata prestada como nosotros la estamos haciendo. Yo estoy haciendo mi campaña al Senado, buscan plata por acá, pidiendo prestado plata acá, y dicen que tienen entidades, no es cierto. Entonces le exageran el poder que realmente puede tener Roy. Roy es como cualquier candidato tratando de buscar un espacio político en esta. Bueno, profesor Julián Cortés, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ¿en qué partido quedó usted o cómo es el número? Bueno, yo quedé en el Frente Amplio Unitario, soy candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, mi número es el 23, con Cortés en el 23. O sea, el Frente Amplio Unitario es el de Roy Barreras. Es donde está Roy Barreras, donde estaba Camilo Romero ayer, que resulta que también le quitaron la personería jurídica al Partido de los Trabajadores de Colombia y por lo tanto Camilo Romero quedó ahorita suelto, él hacía parte de este Frente Amplio Unitario. No puede ser elegido. No puede participar en la consulta hasta ahora. No sé qué solución pero tenga entró Camilo. Quintero. Entró Quintero, sale Camilo y entró Quintero y me imagino que Camilo encontrará una salida o un partido que lo pueda dar el aval para poder inscribirse en la consulta si es que así lo define o si decide no tengo claro los plazos, para que no lo tengo claro, pero sí entiendo que estamos ya en los límites de definir esas listas. Bueno, profesor, ¿algo más que contarnos y sacarnos de las dudas y aclarar la situación para todos los seguidores? No, invitarlos a todos los colombianos a que nos acompañen y yo quiero hacer una invitación muy especial. Tenemos la oportunidad de relevar el Congreso, pero con gente buena. Hay un problema muy grave, gente capacitada, gente que resuelva problemas. Aquí el problema, necesitamos llegar al gobierno es a resolver problemas, no a hablar cháchara, perdóneme la expresión, pero siento decirlo que dentro de los sectores progresistas hay gente que habla, como decimos vulgarmente en la calle, habla caca. Necesitamos gente que resuelva problemas y para eso estamos en esta lista, para eso está Juan Cortés, gente rigurosa, gente progresista que quiere resolver problemas. Entonces resulta que ahora se nos unió una cantidad de opinadores de redes sociales
que se plantean como exitosos en las redes sociales y exitosos en el Congreso. Y entonces los que estamos siempre trabajando en la calle, en la lucha, que somos profesionales, que estamos en la academia, yo no me he dedicado a las redes sociales, señor Marcolino. Yo me he dedicado a trabajar, a luchar por la gente y a la academia. Entonces, como no tenemos redes sociales, hay una gente que sí tiene, como dice Robinson Díaz por ahí, hay una cantidad de gente con unos títulos de cucaracha que en realidad no tienen y que van a hacer un oso en el Congreso. Entonces los invitamos el 8 de marzo a votar por las listas que tienen voto preferente, por la gente que realmente podemos hacer algo para transformar el país. ¿El número? 23, el profe Cortés con el profe Cortés con el número 23, fácil de aprender. Frente Amplio Unitario. Frente Amplio. ¿Ese en el tarjetón en qué parte está? El tarjetón está en la parte de abajito, en el color naranja, en la parte de abajo. Sí, porque allá no aparece el nombre, sino el número. El número, tienen que marcar el Frente Amplio Unitario, es antes del voto en blanco, entonces se suben, me he dicho, van como al voto en blanco, se suben uno, marcan Frente Amplio Unitario, color naranja, y luego el número 23. Pues profesor, muy amable. Gracias a ti, la duda, porque es que precisamente pues, la gente sabe lo que está pasando, porque varias personas dicen, pero vea lo que está pasando, lo que está ocurriendo, que sacaron al pacto. Y hay una confusión entre Cepeda y el candidato que usted hacía mención ahora, Roy Barreras, porque ahora la verdad, de los sea uno como representante prácticamente del gobierno. Claro. Y entonces ahora se aplica la situación que la gente está, y se sabe quién va a ser el líder. No, y hay un sector de la izquierda del pacto histórico buscando enemigos donde no los hay. El enemigo, claro, es la derecha que está saboteando el progresismo y nos pone a pelear entre nosotros. Lo que nosotros necesitamos es unidad y definir el mejor candidato. Que sea Roy, lo más seguro es que vamos a tener un gobierno progresista en los próximos 4 años. Porque Roy y Cepeda están unidos, ellos dicen que van a la misma causa. Exacto. Entonces para allá vamos. Entonces que desde los sectores, desde algunos parlamentarios del pacto histórico que no asusten ese conflicto, sino que vamos a trabajar unidos para ganar un segundo gobierno. Bueno, en Colombia tenemos las 6 de la mañana y 44 minutos, estamos en